En la historia de los asesinos del Reino Unido, el más célebre y conocido tal vez es el misterioso y brutal Jack el Destripador, pero muchos años antes se inició una práctica mórbida y perversa en el negocio de robo y venta de cadáveres. Con el avance de la medicina y la necesidad del estudio de esta ciencia en cuerpos inertes desde el siglo XVIII y hasta mediados del siglo XIX, las escuelas de medicina demandaban gran cantidad de cadáveres para disección. Un anatomista tenía que realizar 3 disecciones para poderse graduar, lo cual convertía a estos estudiantes en potenciales clientes. Existían grupos dedicados a asaltar cementerios y sacar los cuerpos de sus tumbas para venderlos luego. Estos grupos eran llamados resucitadores. Algunas de las personalidades más ricas de la época pagaban fuertes sumas de dinero para proteger las tumbas de sus seres queridos, fabricando muros y rejas que resguardaran los féretros. Inclusive un caso muy famoso, el de la señora Anna Campbell, que solicitó ser enterrada en un ataúd de hierro. William Burke y su coincidencial homónimo William Hart fueron 2 inmigrantes irlandeses procedentes de Ulster. Cada uno había llegado a Edimburgo, Escocia, en el año 1818. Ambos hombres habían trabajado por separado en el Canal de la Unión. Hare había llegado a Edimburgo meses antes y había conocido a un hombre de apellido Locke, quien le diera trabajo en un hostal de su propiedad. Tras la muerte de Locke, Hare se casaría con su esposa, la señora Margaret Laird, y continuarían juntos administrando el hostal. Burke, por su parte, habría conocido a Helen McDougall, y ambas parejas rápidamente se convirtieron en buenos amigos. Sin embargo, los ingresos no eran muy buenos. Un obrero ganaba alrededor de 6 o 7 libras en 6 meses, y los nuevos amigos contemplaron la posibilidad de robar cadáveres para incrementar sus ingresos. Querían una vida más próspera, tener lujos y propiedades. Casualmente para ellos, en el hospedaje vivía un hombre pensionado de la guerra, el señor Donald Desmond, quien murió de causas naturales. Aquel hombre no tenía familia ni parientes y debía 4 meses de renta a Hart. En cambio de enterrarlo y gastar más dinero en él, Burke y Hart llevaron el cuerpo donde un médico de dudosa reputación, el doctor Robert Knox, quien les pagó 7 libras por aquel cadáver. Se dieron cuenta que el negocio de la venta de cadáveres era lo que los iba a sacar de la pobreza. Al principio empezaron a robar cadáveres de cementerios cercanos, actividad bastante difícil y peligrosa, ya que los campos estaban custodiados por la policía y tenían fuertes medidas de seguridad, y realmente los cadáveres que lograban no estaban en muy buenas condiciones. Por lo tanto, sus ganancias no valían la pena el esfuerzo. Así que decidieron que la forma de asegurar el estado impecable de un cadáver era el asesinato. Un desafortunado huésped de la pensión de nombre Joseph cayó víctima de una intensa fiebre. Burke y Hart aprovecharon la debilidad del hombre y, valiéndose de una almohada, lo asfixiaron hasta la muerte. Inmediatamente lo llevaron al despacho del doctor Knox, quien pagó otras 7 libras por aquel cuerpo. Otra persona asesinada fue la pianista Abigail Simpson, a quien embriagaron y sofocaron valiéndose de una técnica que no dejaba marcas y que luego se conocería como el método Burke. Consistía en oprimir el pecho de la desafortunada víctima con la fuerza del cuerpo de Hart, mientras Burke introducía los dedos en las fosas nasales del mártir y con la otra mano sujetaba la mandíbula para que no pudiera abrir la boca. De esta manera, el individuo moría ahogado. La siguiente víctima de Burke fue una prostituta quien embriagó y luego asesinó en una casona alejada de la ciudad. Por la venta de estos cuerpos, Burke y Hart, junto con sus compañeras, lograron una vida ostentosa y llena de lujos, pero la ambición hizo que los asesinos fueran menos meticulosos en sus crímenes y asesinaron a un jovencito que mendigaba en las calles a causa de una pelea con su familia. Este inocente muchacho fue invitado por Helen McDougall a quedarse en la pensión y luego de embriagarlo fue estrangulado valiéndose de una sábana por el criminal Burke. Tiempo después, una anciana proveniente de Irlanda, la señora Mary Doherty, se hospedó en la terrible pensión. Burke, también invitándola a beber, la embriagó y la estranguló, pero cometió un error terrible. Había pedido a un soldado, el señor James Gray, quien se hospedaba también en la pensión junto con su familia, que pasara la noche en casa de Hare para darle su habitación a la señora Doherty. A la mañana siguiente, la esposa del soldado regresó por algunas cosas para sus hijos y descubrió el cuerpo inerte de la señora Mary Doherty bajo las sábanas de la cama. Helen McDougall le ofreció 10 libras al mes por no ir a la policía, a lo cual la señora Gray se negó apelando a su dignidad y de inmediato dio aviso a las autoridades. William Burke y Helen McDougall fueron interrogados por la policía ese mismo día. Para entonces ya el cadáver había sido vendido. Sin embargo, tras un aviso anónimo se encontró el cuerpo de la señora Doherty en la Facultad de Medicina, listo para ser diseccionado. William Hart y su esposa Margaret Locke fueron detenidos también, pero salvaron su pellejo denunciando a sus compañeros de crímenes, William Burke y a su esposa Helen McDougall. Eludiendo la cárcel,
dicen haciendo un trato con el fiscal. Al hacerse público los desafortunados hechos y la forma macabra en que estos personajes lograban ganancias, los habitantes de Edimburgo destruyeron el hospedaje, obligando a William Hart y Margaret Locke a huir de Edimburgo. De Margaret nunca más se supo nada, se cree que murió en 1868. Hart, por lo tanto, se fue a trabajar a Londres, donde tiempo después fue reconocido por habitantes del lugar y tuvo que huir nuevamente. Se cree que fue arrojado vivo a un depósito de cal caliente, donde sufrió terribles quemaduras, quedando ciego, pero no hay confirmación histórica de dicho suceso. Se le vio por última vez mendigando en Edimburgo en 1860, año en el cual murió. El proceso judicial en contra de Helen McDougal en 1828 obtuvo como veredicto pena de muerte. Sin embargo, presentó apelación y logró salir al cabo de unos años. La suerte no acompañó a Burke, quien, abandonado por sus compañeros de andanzas, fue condenado a la horca. Su ejecución se realizó el 28 de enero de 1829. Paradójicamente, la condena obligaba a donar su cuerpo a la Universidad de Edimburgo, donde se diseccionó en público el mismo año. Su esqueleto aún puede ser observado en el Museo de la Escuela de Medicina y su piel fue utilizada para forrar un libro que puede verse en el Museo de la Policía de Royal Mile. Se cree que Burke y Hart cometieron al menos 18 homicidios durante sus andanzas. En 1832, el Parlamento británico aprobó la Ley de Anatomía, que autoriza a las escuelas de medicina a utilizar cadáveres con fines de estudio provenientes de cuerpos no reclamados, donados o de ejecución bajo la ley. Esta ley acabó por completo con las bandas de resucitadores, ya que aumentó de manera considerable el número de cadáveres que legalmente llegaban a las universidades. El Dr. Robert Knox nunca fue acusado por su participación en la compra de los cuerpos asesinados. Sin embargo, perdió su credibilidad como médico, puesto que sus colegas jamás volvieron a confiar en él, y quedó altamente desprestigiado con los pobladores, quienes inclusive quisieron hacer justicia por mano propia, de no ser por la intervención de la policía, quienes lo salvaron. Terminó ejerciendo la medicina de forma ilegal en varias regiones aisladas del Reino Unido y se cree que murió también en 1862.